hay diferentes formas de escribir la palabra vermut. Aquí en España podemos utilizar vermut, acabado en T, acabado en OUTH, es un término más internacional. Depende de la barra en que lo digas y a la hora que lo digas. Y ya la Real Academia lo ha aceptado con esa tilde. Es una forma muy de Madrid, ¿no? Muy madrileña, ¿no? Muy castiza. El vermut es nuestra fiesta diurna, ¿no? Es nuestro, antes de ir a comer, quedamos con nuestros amigos. El vermut no es una moda, es una tradición. Y como todas las tradiciones, a veces están más en auge y a veces están más en declive. Y ahora estamos viviendo un resurgimiento de esta tradición. El momento vermut como social en Madrid y en España tiene una fuerza vital, ¿no? en la vida de las personas. El vermú ha sabido adaptarse a toda condición social, a toda persona. La persona busca el vermú que más le gusta y el vermú acepta a esa persona, ¿no? Es una relación, una pareja de hecho indisoluble y bastante bonita. La palabra vermut llega del alemán, que en alemán significa ajenco, ¿no? Hay restos que nos dicen que ya se elaboraba vermú, pues yo qué sé, desde hace 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Tiene un origen, yo lo situaría en el vino hipocrático, ¿no? El 400 antes de Cristo, ¿no? Que era aquel vino vigorizante, con miel, muy especial, de dar ese elixir, ¿no? Que a veces vemos en las pócimas de Asterix o de personajes así, ¿no? En la antigua Roma tenemos el mulsum, ¿no? Los romanos en sus banquetes, en sus fiestas, antes de sentarse a comer, pues preparaban estos vinos macerados con botánicos y hierbas y con un toque de miel. ¿Qué ocurre? Que antes de que el vino fuera vino, sin más, con la uva y tal, seguramente, y esto muy relacionado con la medicina, se empezaron a añadir especias a esa medicina, hierbas diferentes para la curación de determinados males. Muchos historiadores piensan que la razón por la que una de las casas más emblemáticas del vermú se encuentre en la zona de Cataluña, en la zona de Reus, sea porque nos ha llegado de la cuenca mediterránea, posiblemente de Italia, donde realmente son verdaderos maestros de elaboración de vermú. Com a firaire, pres del seu ball sota els estels. Des de la Barcelona al Caire canten sirenes cançons rebels. En 1786, un joven de 22 años que se llamaba Benedetto Carpano tuvo la idea de elaborar un vino fortificado y llamarlo vermut. En Cataluña y en concreto en Barcelona y sobre todo en Reus ha sido el epicentro, ¿no? de la producción de vermut, sobre todo porque han sido zonas muy vitivinícolas. Había el puerto de Génova. El puerto de Génova era uno de los puertos más importantes de Europa. Por lo tanto, llegaban todas las especias de Centroamérica, Sudamérica, de Asia, y por lo tanto, imagínate, tienes buen vino, tienes buenos botánicos, tienes buenas especias. Además, en el vermut se utilizaba y se utiliza azúcar de caña. Se convirtió rápidamente en la bebida de la realeza, tanto piemontese como francesa, española. Podemos decir que Carpano destinaba una gran parte de su producción a las realezas, ¿no? Pero tenemos que decir que muchas personas elaboraban su vermut caseros, simplemente comprando, bueno, un vino que a lo mejor no fuera el moscato y recogiendo los botánicos y las hierbas que se encontraban en sus jardines. Las personas lo empiezan a probar y se empieza a expandir, ¿no? por toda Europa.
fill del mar que desespera educar la sang al seu verí. Los primeros en producir vermut, tal como lo conocemos hoy en día, aquí en España, fue la marca Montana Perucci, que en Badalona empezaron a producir vermut a la italiana, ¿no? Las personas cuando tomaban vermut tomaban una pequeña cantidad de comida. El aperitivo empezó a ser un estilo de vida. No solo cambió el estilo de vida, cambió también el design de los locales. Había muchos restaurantes que entrabas y directamente había las mesas para sentarte. Pues empezaron a hacer un bar en la entrada. Cuando en la España de los años 50 y 60, pues quizá las mujeres estaba mal visto, por ejemplo, que fuesen a los bares. Sí que es verdad que después de misa, los domingos, las mujeres estaba permitido o estaba bien visto que fuesen a los bares. Y el vermut era la bebida que quizá pues, la generación de mis padres, de jóvenes, era la bebida que representaba ese momento. Salíamos de misa y íbamos al bar más cercano y muchas veces aquí, porque a mi padre le gustaba tomar el bacalao rebozado de Casa Labra, le encantaba. Jugábamos en la calle mientras que los padres tomaban el vermú con su aperitivo, normalmente aceitunas, banderillas, que las banderillas son muy típicos de Madrid, que es una aceituna con anchoa y guindilla. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Que sí. Vamos a aprender a hacer un vermut, el vermut de esta casa, porque hay tantos vermuts como personas haya en el mundo. La base de un vermú, lo que tiene que tener para que realmente sea un vermú bueno y apetecible, es vino, azúcar, alcohol y extracto de hierbas, y sobre todo ajenjo. Puede tener desde 3 botánicos hasta a lo mejor meterle, yo que sé, 20 especias distintas. Entonces eso va a marcar la característica, el sabor, los aromas de un vermú. Ese conjunto que en algunos casos llega a 100 tipos de hierbas, al final se basan en elementos básicos, lo que decía del ajenjo, y es en esa calidad de vino y esos procesos de maceración de esas especias, ¿no? Necesitamos pues un vino blanco, nosotros en este caso utilizamos un vino de rueda. Vamos a utilizar un palito de canela, cardamomo, bayas de enebro, flor de manzanilla, ajenjo, raíz de genciana, limón, naranja y saúco. Dale a marcha, Paco, porfa. La fórmula del vermú es súper secreta. Me la transfirió mi padre, la sabe mi hermano y poco más, no lo sabe nadie más. La tenemos apuntada y bajo llave. Mi padre es el que sabía hacer vermú, yo no. Es mi padre, además lo hacía para casa, para los amigos, de una forma artesanal. Y bueno, pues cuando crecimos y tuvimos que salir al mercado laboral, le dijimos, oye, pues papá, ¿por qué no este vermú que haces y que todo el mundo dice que está tan bueno, por qué no lo hacemos a nivel industrial y lo vendemos? Y así fue como empezamos. Los dueños de las bodegas, ¿no?, o las personas de confianza eran los que distribuían el trabajo en 5 o 6 o 7 sectores y cada uno tenía que añadir una hierba o una especia y hacer un determinado trabajo. Muchas veces las personas de la familia, las personas de la confianza eran los que empezaban el producto y los que acababan. Y entonces era muy difícil saber exactamente las cantidades y los productos que se ponían en estas bebidas. Es que como te digo una hierba, mi padre me mata, pero bueno, yo te puedo decir el ajenjo porque es una hierba claramente conocida por todo el mundo. Te puedo decir, sin que él me oiga, que el vermú blanco es un vermú más cítrico, entonces lleva cáscaras de naranja, lleva cáscaras de limón, lleva vainilla y no te voy a decir más, porque si no ya, vamos, me echan a los tiburones. Nosotros llegamos a utilizar hasta 32 hierbas.
para los diferentes tipos de vermús que tenemos. Quizás haya gente que piensa que para que un vermú tenga más calidad tiene que tener más hierbas, pero esto no es una competición de a ver quién le pone más. Si al final el resultado es a ver quién hace el vermú con mejor calidad, y eso es el consumidor el que lo va a decir. A veces se confunden los temas artesanales, se cree que determinados productos con el sello artesanales son los mejores, los más cualitativos, y no es cierto, o sea, no es cierto. Es decir, lo artesanal, hay productos que están muy bien, y lo que es industrial, si uno sigue conservando esos principios, ese rigor, porque además no hay que olvidar una cosa muy importante, que es para suscribirlo en el mundo de la coctelería, pero en el mundo de las formulaciones también, se basan en la pasión, por supuesto, pero nunca en la improvisación. Lo primero que se hace es recepcionar el vino, ¿vale? El vino es la base en la que tú vas a hacer un vermú. Un poco medir lo que a ti más te guste. Puedes decidir subirle más los amargos, los dulces, las flores, lo que te apetezca. Yo he calculado que con media cucharadita de cada ingrediente me queda bueno. Lo más importante para mí es controlar la genciana, porque es muy amarga. Entonces, si lo tenemos, yo la pruebo a las 12 horas o así, pruebo el vermú y si me gusta, ya se la retiro. ¿Cómo hemos hecho esas hierbas? Ahí es donde radica principalmente el secreto. El vermú rojo y el vermú blanco es la misma base, es el mismo vino blanco. Aquí te acabo de decir un secreto, porque no todo el mundo sabe que el vermú rojo se hace con vino blanco, pero es así. Esas hierbas tú las tienes que trabajar para poder obtener las sustancias que ellas tienen. Maceramos las hierbas y las infusionamos y lo hacemos por separado, porque cada hierba tiene sus propias características y cada una te da los sabores de una forma o de otra. El ajenjo, aunque me pase un poquito, no pasa nada, pero cogemos como media cucharadita. La flor de manzanilla, lo mismo, no pasaría nada por pasarse un poquito por los tonos florales. El palito de canela y un poquito de saúco. Y esto lo dejaríamos en un lugar oscuro, tapado, pues tres días tranquilamente, pero probándole todos los días por si necesitamos retirar los amargos. Una vez que hemos hecho esa maceración, que la tenemos mínimo un mes, porque más de un mes, bajo nuestro criterio, no es necesario tenerlo, ya hemos obtenido todos los sabores que queremos obtener de las hierbas, las prensamos a mano, hacemos todo el proceso de mezcla, las filtramos y luego ya de ahí pasamos al envasado y al embotellado. Un vermú no se puede poner en una botella con corcho, porque el corcho es bueno para el vino, pero no es bueno para el vermú. Un vino evoluciona dentro de una botella de cristal y el corcho le permite oxigenarse y tener una cierta evolución y el vino es un producto vivo. El vermú es diferente, el vermú no tiene por qué evolucionar, el vermú ya está hecho. He seguido tomando el vermú con mis hijos y con mis hermanos y con mi madre y sí, es algo bueno que como podéis ver lo hace todo el mundo en Madrid, no soy yo la única. Hola, pues hemos venido a tomar el vermú. La frase de vamos a tomar un vermú está muy arraigada en España. La hora del vermú, que tiene que ver también con el aperitivo, es un acto egoísta, cada uno puede pedir lo que quiera. En este caso la bebida da nombre al hecho de ir a tomar el aperitivo, ¿no? A pesar de que podamos tomar otras bebidas que no sean vermut. Es abrir el apetito antes de comer. Es la única, yo considero, comida lúdica adulta que existe en el mundo. Y te puedes permitir el pequeño momento de pedirte algo que en una pequeña ración lo puedes pagar, que en una gran ración sería imposible de pagar.
La crisis en España nos ha llevado a reinventarnos y nos ha llevado también a algo que a mí me parece muy bonito, que es volver a nuestros orígenes, la búsqueda de nuestras raíces. Muchos bares vieron como su menú del mediodía iba bajando, ¿no? de intensidad, no había tanta gente que comía, pero sí que había la barra con mucha gente pidiendo este aperitivo. Perdona, ¿me pones 2 vermut? ¿No puedas? La verdad es que el vermut conecta muy bien con una nueva generación, que es la generación nacida del 75 al 85, pues esa población a día de hoy ya tiene niños, ya el ocio nocturno ya no es tan apetecible, ya no es tan factible, y de ahí que el vermut pues haya clavado perfectamente en esa generación. Libertad, glamour, generación vermut. El vermut cambia en cada sitio donde te lo tomas y eso nos hace libres, el poder decidir. El vermut se ha recuperado más porque teníamos más tiempo y porque teníamos más necesidad de pensar. Mi madre es cordobesa y en mi casa siempre hemos tenido cuadros de Julio Romero de Torres. Y entonces lo que se hizo fue una pintura imitando el estilo de diseño de este pintor. Era muy típico y era el recurso que la gente tenía cuando tú montabas una taberna, el decorar el exterior con azulejos. Es una seña de identidad. Va mucho más allá del contenido, porque si ves toda la cartelería, toda la comunicación que hay inicialmente antes de que existiera la televisión, en el caso concreto de Martini es un icono. El que James Bond cogía una copa de Martini, o Marilyn, o Mónica Bellucci, ¿no? Anuncien bebidas determinadas y tú veas esos iconos de belleza, de elegancia, hace que que nazca en nosotros el deseo de querer ser. También me parece muy deseable pues ver una mesa de gente joven, una terraza, tomando vermut a mediodía, gente súper interesante, gente joven, guapa, que también puede tomar vermut y que también parece tan deseable como un señor vestido de negro, ¿no? Y con su corbata y con sus gafas de sol haciéndose el interesante. Hay copas especiales para tomar el vermut. El vermut se toma en pequeñas cantidades, suelen ser chupitos de vermut. Hay vasos pequeñitos que tienen forma, un poco como si fueran las curvas de una mujer, ¿no? Forma como de cono. Siempre mejor de grifo. La forma de tirarlo hace que esa oxigenación le dé mucho más aire y los aromas que tienen salgan, ¿no? Antiguamente, hace 50 años, 60 años, cuando en los bares no había cervezas, tú tenías 2 opciones para poder comprar un vermut. Podías comprar un vermut industrial o podías comprar un vermut artesanal de pequeñas bodegas que hacían producciones artesanales. Entonces, ese es el vermut que se gastaba en las tabernas típicas de toda la vida. Ese vermut se compraba a granel, se llenaban depósitos que se ponían en los techos y por su propio peso, por gravedad, ese vermut bajaba y salía por un grifo. Entonces, claro, la gente ya tenía identificado que el vermut de grifo era el vermut bueno. Para nosotros los bares son iglesias y tienes que elegir muy bien el sacerdote, ¿no? El barman y la ofrenda, que es en este caso pues ese vermut o ese cóctel, para dar valor a esa historia, ¿no? Si hacemos un mapa, dibujamos un mapa, verás que, por ejemplo, en el centro de Madrid, en la zona de Chueca, en la zona de Chamberí, en la zona de Malasaña, que son zonas muy castizas y muy antiguas, es donde, digamos, está la cuna.
Se ha ido haciendo cosillas, pero lo que son las barricas, la barra y todo lo general sigue lo mismo, lo de la Sel, vermut de Reus. Entrar en un bar es una aventura, ¿no? Para los sentidos. Siempre la recuerdo con olor a vinagre, entonces ese olorcillo que impregna una taberna. Siempre la recuerdo con lo que es la encimera de estaño, ¿vale? Rematada con un frontal de madera tratada súper bonita, y son auténticos museos. Los azulejos en la fachada, ¿no? Por ejemplo, ahora me viene la imagen del abuelo, que es un sitio donde tienen precisamente el tirador de vermut, donde tienen esas 5 o 6 tapas que te acompañan. Esa algarabía de márcheme una de no sé qué, los callos, los calamares, todo eso le da una alegría porque es la aportación musical a lo que sucede en un bar, ¿no? Que para mí es una gran ópera, ¿no? ¿Qué me aporta como valor Chueca, todo lo que es Malasaña? Estamos vivos. Allá por el 81-82, nosotros empezamos a investigar lo del vermú y demás y descubrimos que la gente mayor, cuando venía a tomar vermú, decía un vermú con chorrito. Y entonces el vermú con chorrito era un vermú con ginebra, vermú y casera. Y entonces nosotros pensamos y dijimos, bueno, ya que lo bebía la gente mayor, pues lo vamos a nosotros a poner y lo vamos a llamar yayos. Y desde el año 80 y tantos se sigue llamando yayos. El yayo auténtico de Madrid, que es aquí. Todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha discutido, todo lo que se ha reído y todo lo que se ha vivido allí. Cosa que en otros espacios nuevos, muy bien montados y tal, sabes que van a tener muy poca historia. Pues el baño hay que pasar por aquí abajo y está al fondo a la izquierda, de toda la vida. Si quieres pasar al servicio, tiene que pasar por ahí, otros sitios no hay. Y la gente pasa encantada. Hay gente que casualmente viene a tomarse algo por pasar por ahí por abajo al servicio. ¿Lo has hecho tú también? Porque si no, al final, las ciudades, muchas son, según qué áreas, todas son iguales. Todas son esas cafeterías de esa multinacional, esas tiendas de bocadillos, esas cervecerías, que al final da igual que estés aquí, que estés en Múnich, en Londres, o en Casablanca, o en Bogotá, ¿no? Ah, bueno, el grifo este, como nos pasará a todos, iremos cayendo. Esto es de la pila de años ya. Se ha ido venciendo y ahí sigue. De vez en cuando, un día, te va bien y puedes decir, esta ronda la pago yo.